Buenas tardes. Mi nombre es Maite Velasco. Soy ingeniero mecánico, egresada de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Actualmente trabajo en la Universidad de Pamplona en el área de termofluidos. Tengo dos maestrías en el área de termofluidos, una que hice en la UNED y la otra que hice en la ULA Mérida. Mi tema de estudio, por ahora, sé que todavía le falta pues concretarlo mejor, pero por ahora mi tema es estudio de la virtualidad en la materia termofluidos en el programa de pregrado de Ingeniería Mecatrónica durante la pandemia en la Universidad de Pamplona. Veamos, en marzo del 2020 se detectó acá en la zona el primer caso de COVID. Eso originó pues de que nos aislaran y nadie en ese momento pensó el impacto que esto iba a tener y mucho menos en lo que se refiere a cómo íbamos a seguir impartiendo la educación. Ahora, en Colombia es un país donde la educación pues es cara, por decirlo de alguna forma, y entonces la mayoría de los estudiantes que se encuentran más que todos en las universidades o en los tecnológicos, pues son estudiantes de estratos uno, 2 y 3. Los estratos 4 y 5 y, y superiores, pues ellos por lo general la mayoría estudia, perdón, en universidades privadas, pero nosotros contamos pues con este capital humano, ¿no? Estratos uno, 2 y 3. Ahora, en la Universidad de Pamplona teníamos lo que era la modalidad de educación a distancia. No teníamos lo que era la modalidad virtual, de educación virtual, porque no teníamos necesidad. Lo de la educación a distancia es porque la universidad pues tiene algunas carreras lejos de acá de Pamplona, entonces se crearon o tenemos lo que son los CREAS y eso pues ayuda a que de alguna forma los programas que tenemos acá pues puedan llegar bien a otras regiones. El uso también de lo que son las tecnologías de la información y la comunicación TIC, pues también ayudó a que junto con ya la infraestructura que se tenía con la educación a distancia y con los de la TIC, pues todo eso contribuyó a que pudiéramos seguir adelante con nuestro proceso de enseñanza. Lo que es la educación virtual se ha convertido ahora para la educación como un nuevo paradigma en el sentido de que nosotros ahora desplazamos lo que son los salones de clase y ahora estamos todos comunicándonos a través de la informática, la información, el internet. Y eso pues nos ha permitido no solamente establecer relaciones entre diferentes zonas del mismo país, sino que también de manera se ha logrado hacer o romper aquellas fronteras que teníamos y ahora podemos pues tranquilamente comunicarnos con personas o con instituciones fuera del ámbito nacional. Ya podemos hacerlo también de forma internacional. Como les comenté anteriormente, la Universidad de Pamplona, en un alto porcentaje, podríamos decir que un 80 o 85%, tenemos estudiantes de estratos uno, 2 y 3, es decir, son aquellos estudiantes cuyos ingresos en los grupos familiares pues consta de uno o dos salarios mínimos. ¿Por qué es importante para nosotros este indicador? Por lo siguiente. Eh, no todos tienen la posibilidad de tener a su alcance un computador. Se viene la virtualidad y entonces teníamos que buscar la forma, y aún estamos buscando la forma de poder impartir lo que son las clases teóricas, prácticas, de la misma manera o tratar de que sea de la misma manera que lo hacíamos de manera presencial. Cuando estamos en la presencialidad, por lo menos lo que son las materias de mi área, que son las de térmica, nosotros utilizamos que muchas tablas que ya vienen, pues valga la redundancia, ya están tabuladas. Utilizamos laboratorios, tenemos que hacer experimentos y una cantidad de cosas que son muy diferentes a aquellas materias que son totalmente teóricas. No es fácil y aún hoy en día aún tenemos un porcentaje casi un 30% de materias que aún se están haciendo de manera virtual. Entonces, no es fácil,
decirle a un estudiante a través de una pantalla, por favor, pues busque este instrumento, cambiemos un pinómetro, busque algo en su casa que me sirva, igual que un medidor de volumen. Entonces, el índice de aprobación de estas materias teóricas prácticas, la verdad que ha sido muy poco. De ahí es que surge mi preocupación y yo creo que el estudio creo que tiene su respectiva justificación como para poder guiar y ver qué es lo que está pasando. Pues como les comento, pues aún tenemos problemas con esas materias que son teóricas prácticas y no hemos regresado del todo a la presencialidad. Tenemos, repito, entre un 20 y un 25% de que aún varias de esas materias las estamos dictando de manera virtual. Entonces me planteé los siguientes objetivos. Como un objetivo general, estudiar la materia de termofluidos del programa de ingeniería mecatrónica durante la pandemia en la Universidad de Pamplona. Aunque acá durante la pandemia creo que aún hoy en día tenemos, como les comenté, esas materias teóricas prácticas todavía las tenemos de manera virtual. No todas, pero aún hay un porcentaje pequeño. Y como objetivos específicos me planteé los siguientes: reconocer la falencia del personal docente en la implementación de la educación virtual de los estudiantes de ingeniería mecatrónica, diseñar estrategias que permitan identificar los motivos por los cuales el aprendizaje de una materia teórica práctica se le dificulta a los estudiantes y establecer estrategias que le permitan al docente impartir y evaluar los conceptos prácticos de la asignatura de termofluidos. Para poder entrar un poco en este tema, pues yo necesito algunos conceptos teóricos, algunos conceptos básicos. Como les comenté, en la universidad ya teníamos lo que se refería a la educación virtual a distancia, eh, que sería la que los actores interactúan a través de representaciones numéricas de los elementos del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y lo otro es lo de la educación virtual presencial. Es mediada por computadora, pero todos los actores coinciden en tiempo y lugar. Entonces, lo primero es tratar de diferenciar ese tipo de modalidad de educación. Nosotros, o mi estudio, se enfoca más que todo en lo que es la educación virtual. Es la que a mí me interesa. Tomando en cuenta los temas que hemos venido desarrollando durante esta primera materia, en lo que tiene que ver o que está relacionado con la epistemología moderna, considero que el racionalismo entra a jugar buena parte en ella, debido a que si entre los diferentes conceptos que el profesor nos colocó ahí en las láminas, por lo menos es fuente de conocimientos evidentes y seguros, regidos por la razón. También otro tip que considero que hace hincapié en lo que es el racionalismo para mi estudio, es porque yo voy a desconfiar de la información que me da mi sentido. Yo tengo que evaluar lo que está pasando. Yo puedo inferir a lo mejor el por qué el estudiante tiene notas tan bajas y por qué hay un porcentaje tan alto de reprobar esta materia, la materia teóricas prácticas, pero no me puedo confiar. Entonces, yo considero que la parte del racionalismo eh, la puedo utilizar o forma parte de mi trabajo de investigación. Lo que tiene que ver con lo del método de conocimiento, considero que el materialismo entra a formar parte, tiene como objetivo el de transformar todo conocimiento, es siempre derivado de la actitud del sujeto y es un conocimiento de tipo pragmático. Entonces, considero que también tengo involucrado ese ítem en cuanto al materialismo. Mi investigación pues tiene un enfoque positivista, tiene que ser una evaluación de tipo cuantitativo, me tengo que apoyar en estadísticas, considero que en mi estudio tengo que hacer encuestas, que tengo que hacer un estudio, que preguntar qué es lo que pasa, qué fue lo que pasó, por qué es tan complicado lo que tú das en clase,
una forma tan práctica que un estudiante entiende cómo se manejan unas tablas, porque acá a través de la virtualidad no se puede. Si tú colocas las mismas imágenes, pero es siempre un poquito complicado decirle al estudiante, mire, sígame, ¿qué está haciendo? Prenda la cámara. Entonces, debo de hacer una cantidad de encuestas, pues, para poder lograr o hallar estadísticas, a ver qué es lo que está pasando y qué fue lo que pasó. Entre las referencias que tomé en cuenta, pues tengo algunas que son, aparte de la información que el profesor nos facilitó, pues tengo otras relacionadas con lo que es la educación virtual en Colombia y los tipos de investigación. Entonces, en base a eso, pues es mi trabajo. Sé que aún le falta como delimitarlo más, está muy amplio, pero por ahora es lo que llevo estudiado. Muchas gracias por su atención.